El día de hoy, de acuerdo a nuestro curso de optimización dinámica, vamos a realizar la aplicación de la programación dinámica. El equipo está conformado por Ojeda Morales Victoria y su servidora Rosas Cruz Mónica. El objetivo de esta presentación es identificar, reconocer y comprender de manera correcta un ejercicio de programación dinámica, causalidad o recursividad, aplicado a la economía o área social, con el fin de plantear y ejecutar de manera correcta la toma de decisiones de acuerdo a la ecuación de Bellman. Asimismo, se pretende reflexionar sobre lo estudiado y analizado en la programación dinámica. De acuerdo con nuestro curso, de manera general, la optimización dinámica estudia la obtención de la solución óptima en sistemas que evolucionan en el tiempo, ya que suelen ser susceptibles de la influencia mediante decisiones externas. Asimismo, la optimización dinámica tiene raíces en el cálculo de variaciones, la teoría clásica de control y la programación lineal y no lineal. Cabe mencionar que la programación dinámica es un método de optimización de extraordinaria versatilidad. Si bien fue desarrollada especialmente para la resolución de problemas en procesos de decisión en múltiples pasos, diferentes investigaciones han demostrado que las mismas ideas pueden utilizarse en otro tipo de problemas de matemática aplicada e incluso pueden ser útiles en el planteo de algunas cuestiones teóricas. A continuación les presentaré los antecedentes de la programación dinámica. La programación dinámica tiene sus inicios en la Segunda Guerra Mundial. Se plantea que esta surgió a partir del abordaje matemático de los problemas específicos de la guerra, la cual fue la investigación operativa 1. La teoría de los procesos de decisión en múltiples pasos que Richard Bellman abordó alrededor de 1952 y para los cuales fue pensada originalmente la programación dinámica. Ahora bien, esta formula diferentes problemas en los términos de la programación dinámica, que es el principio de optimalidad. De acuerdo a lo anterior mencionado, entendemos que la programación dinámica es un método de optimización que puede aplicarse a diferentes y numerosos problemas. Los parámetros usados en la programación dinámica pueden ser estocásticos o probabilísticos y determinísticos. Por otra parte, la programación dinámica tiene como finalidad encontrar una solución en un problema de optimización en forma secuencial. Asimismo, la programación dinámica nos permite resolver un problema que depende del tiempo en una forma continua, en problemas de un solo periodo, en donde los parámetros de cada periodo van a depender del periodo que se vaya a considerar. Por otra parte, tenemos que la solución de problemas mediante la programación dinámica se basa en el llamado principio de óptimo, enunciado por Bellman en 1957, y que a continuación se cita. En una secuencia de decisiones óptimas, toda subsecuencia ha de ser también óptima. Con ello tenemos que la idea básica de la programación dinámica es guardar los resultados de los subproblemas para no tener que volverlos a calcular después. Con esta simple técnica podemos transformar algoritmos que corren en tiempo exponencial a tiempo polinomial y por último, este ahorro en tiempo se refleja en un costo en memoria. Ahora, el objetivo de la programación dinámica en sí es solucionar problemas que puedan resolverse a través de la programación dinámica. Este también tiene subobjetivos, los cuales son identificar las generalidades de la programación dinámica y cómo aplicar la metodología para la resolución de problemas en donde se deben tomar decisiones por fases. Aplicar algoritmos, el cálculo de los números de Fibonacci y el cálculo de los coeficientes binomiales, etc., para la resolución de los problemas. Y finalmente, diferenciar los métodos que se pueden emplear en la resolución de problemas, asimilando conceptos como programación dinámica, determinista, estocástica y programación lineal. Por otra parte, tenemos que para
Para que un problema pueda ser resuelto mediante programación dinámica, debe cumplir con ciertas características. Por ejemplo, el problema puede ser dividido en etapas, cada etapa tiene un número de estados asociados a ella, la decisión óptima de cada etapa va a depender solo del estado actual y no de las decisiones anteriores, que la decisión tomada en una etapa determina cuál será el estado de la etapa siguiente y por último, que el problema puede ser resuelto de manera óptima si sus partes son resueltas de manera óptima, y para ello vamos a resolver el problema necesitando recalcular una misma parte en varias ocasiones. Existen dos tipos de programación dinámica. La primera es la determinista, que tiene como característica principal las variables que actúan sobre el sistema son predecibles, y la programación estocástica, que tiene tres características principales. La primera, las variables que actúan sobre el sistema son aleatorias. La segunda, no se conoce el valor exacto de las variables, pero sí su función de distribución. Y como tercera característica, tenemos que la decisión óptima es la que minimiza el costo esperado. Ahora vamos a mencionar la resolución de un problema de programación dinámica. De manera general, para resolver un problema de programación dinámica se debe, primeramente, en primer lugar, identificar etapas, estados y variables de decisión. Cada etapa debe tener asociada una o más decisiones. Con ello se hace referencia al problema de optimización. Cabe mencionar que cada estado debe contener toda la información relevante para la toma de decisiones asociadas al periodo. En segundo lugar, vamos a describir las ecuaciones de recurrencia, es decir, se debe indicar cómo se acumula la función de beneficios a optimizar, función objetivo, y cómo varían las funciones de estado en una etapa a otra. Y por último, solucionar. Aquí se debe optimizar cada subproblema por etapas en función de los resultados de la solución del subproblema siguiente. El método general para la resolución de problemas establece 4 pasos. El primero, la programación dinámica se suele utilizar en problemas de optimización, donde una solución está formada por una serie de decisiones. En segundo lugar, se resuelve el problema original combinando las soluciones para subproblemas más pequeños. En tercer lugar, se almacenan los resultados de los subproblemas en una tabla, calculando primero las soluciones para los problemas pequeños y llegando hasta el tamaño deseado con el proceso iterativo. Y como último paso, se considera que con esto se pretende evitar la repetición de cálculos para problemas más pequeños. A continuación, se muestra un ejercicio de aplicación. Nuestro problema es el siguiente. Un empresario desea hacer un viaje de negocios a Ginebra, Suiza, con motivo de cerrar un negocio con una de las más grandes empresas de chocolates de la región. Al plantear su viaje, se topa con el impedimento de que por la época la aerolínea no cuenta con viajes sin escalas a dicho país. Por ende, necesitará tomar una serie de vuelos para llegar a dicho lugar. Analizando las opciones, se topa con que puede tomar un avión desde Ciudad de México con destino a la ciudad de Vancouver, Nueva York o Madrid. Al llegar al primer destino, existen como primera escala los destinos de Londres, Ámsterdam o Estambul. Posteriormente, se realiza una escala a París o Berlín y finalmente, antes de llegar al destino, se realiza una escala a Viena, Roma o Bucarest. A continuación, se presenta una tabla con los tiempos aproximados de cada vuelo. De acuerdo a la tabla que se nos dio nuestro problema, realizamos el siguiente esquema. Como pueden observar, en nuestro punto de partida está la Ciudad de México. Nuestra primera escala se encuentra Vancouver, Nueva York o Madrid. En nuestra segunda escala se encuentra Londres, Ámsterdam o Estambul. En la cuarta escala se encuentra París o Berlín. Y finalmente, en la quinta escala se encuentra Viena, Roma o Bucarest. Y nuestro destino sería Ginebra.
La solución de esta problemática se divide en 5 etapas. La primera se determina que es desde la Ciudad de México con destino a la ciudad de Vancouver, Nueva York o Madrid. En la segunda etapa tenemos que desde la ciudad de Vancouver, Nueva York o Madrid se consideran los destinos de Londres, Ámsterdam o Estambul. En tercer lugar, se considera que la tercera etapa es desde la ciudad de Londres, Ámsterdam o Estambul con destino a París o Berlín. En la cuarta etapa se dice que es desde la ciudad de París o Berlín con destino a la ciudad de Roma, Bucarest o Viena. Y la quinta etapa determina que finalmente, desde la ciudad de Roma, Bucarest o Viena, se dirige el comerciante a la ciudad de Ginebra. Para realizar la solución del problema, vamos a comenzar desde la etapa final hasta la primera etapa. Es decir, vamos a iniciar con la etapa número 5, en donde se va a viajar desde Roma, Bucarest o Viena con destino final a Ginebra. En nuestra primera escala tenemos que Roma hacia Ginebra se hace minutos de vuelo de 90 minutos. En nuestra segunda etapa tenemos que es de Bucarest a Ginebra con un vuelo aproximado de 165 minutos. Y en nuestra última etapa tenemos que es de Viena a Ginebra con 95 minutos. Al estar buscando el tiempo menor, obtenemos que la escala más fiable es de Roma a Ginebra con 90 minutos de vuelo. En la cuarta etapa se considera que se inicia desde París o Berlín con destino a Roma, Bucarest o Viena. En la tabla anterior se presentaron los valores del tiempo estimado de vuelo de Roma, Bucarest a Viena a Ginebra y entonces nada más se sumaría la cantidad de minutos aproximados de vuelo desde París a Roma, París a Bucarest o París a Viena. En el caso de París a Roma, se considera que existe un total de 215 minutos de vuelo, de París a Bucarest, 335 minutos de vuelo, y de París a Viena, 210 minutos de vuelo. Se hace el mismo procedimiento si se considera que se parte desde Berlín hacia Roma, Bucarest o Viena. Desde Berlín a Roma se consideran 10 minutos de vuelo, de Berlín a Bucarest 295 minutos de vuelo y de Berlín a Viena 170 minutos de vuelo. Como se puede apreciar en la tabla, el mínimo tanto desde París a Ginebra como de Berlín a Ginebra es hacer una escala en Viena, Austria, con un mínimo en el caso de París de 210 minutos y en el caso de Berlín de 170 minutos. En la etapa número 3, vamos a tomar el vuelo desde Londres, Ámsterdam o Estambul con escala a París o Berlín. En ambas escalas ya se está considerando el resultado anterior, en donde la escala más óptima es de Asia-Vietnam. En la primera escala tenemos que de Londres con escala a París y Berlín, en el primer caso hacia París, se hace un vuelo aproximado de 295 minutos. En el segundo caso, hacia Berlín, se hace un vuelo aproximado de 275 minutos. Ahora, si se hace una escala de Ámsterdam hacia París y Berlín, en el primer caso, tenemos que se hace un vuelo de 295 minutos. En el segundo caso, un vuelo de 245 minutos. Por último, haciendo una escala de Estambul hacia París y Berlín hacia París, se hace un vuelo de 430 minutos. En el segundo caso, que sería hacia Berlín, de 345 minutos. Al estar buscando el menor tiempo posible, tenemos que lo más óptimo sería una escala de Londres a Berlín con 275 minutos, de Ámsterdam hacia Berlín con 245 minutos y por último de Estambul a Berlín con 345 minutos. En la segunda etapa se considera que desde la ciudad de Vancouver, Nueva York o Madrid con destino a Londres, Ámsterdam o Estambul se sacaría un promedio de tiempo.
En primer lugar tenemos que de Vancouver a Londres, considerando el tiempo menor que se sacó en la tabla anterior, tenemos un total de 815 minutos. De Vancouver a Ámsterdam, un total de 820 minutos de vuelo, y de Vancouver a Estambul, un total de 1035 minutos de vuelo. En este caso, el mínimo sería un viaje de Vancouver a Londres con un mínimo de 815 minutos. Al viajar desde Nueva York con destino a Londres, se hacen un total de 795 minutos de vuelo. De Nueva York a Ámsterdam, un total de 675 minutos de vuelo. Y de Nueva York a Estambul, un total de 920 minutos de vuelo. Siendo que el mínimo para viajar de Nueva York a Ginebra, se considera que la mejor opción es considerar un vuelo de Nueva York a Ámsterdam con un mínimo de 675 minutos. Ahora, desde Madrid a Londres se considera un total de 420 minutos. De Madrid a Ámsterdam se considera un total de 400 minutos y de Madrid a Estambul un total de 600 minutos. Siendo que la mejor opción, en caso de que se parta de Madrid con destino final a Ginebra, es tomar un vuelo desde Madrid a Ámsterdam con un mínimo de 400 minutos de vuelo. Por último, tenemos que en la etapa 1 vamos a considerar el viaje desde la Ciudad de México con escala a Vancouver, Nueva York o Madrid. Esto tomando en cuenta los tiempos anteriores. En el primer caso, que sería de Ciudad de México hacia Vancouver, tendríamos un vuelo aproximado de 1175 minutos. En el segundo escalo, al hacer una escala de México a Nueva York, se tendría un vuelo de 275 minutos. Y por último, de México hacia Madrid, se tendría un vuelo aproximado de 1060 minutos. Y entre estos minutos de vuelo, el menor sería con escala hacia Nueva York, con 975 minutos. En conclusión, analizando las tablas presentadas anteriormente, se puede decir que la mejor ruta a seguir es Ciudad de México con destino a Nueva York, de Nueva York a Ámsterdam, de Ámsterdam a Berlín, de Berlín a Viena y de Viena a Ginebra, con un resultado total de 16 horas de vuelo y 15 minutos. Cabe aclarar que en este problema no se consideraron los tiempos de abordaje ni el tiempo de espera entre vuelos. Por último, vamos a emitir nuestras conclusiones respecto al trabajo. En primer lugar, tenemos que la programación dinámica es un método de optimización que puede aplicarse a diferentes y numerosos problemas, donde se tiene una mayor aplicación en la resolución de problemas de optimización. Los parámetros usados en la programación dinámica pueden ser estocásticos o probabilísticos y determinísticos. También tenemos que se propone identificar las generalidades de la programación dinámica y cómo aplicar la metodología para la resolución de problemas, en donde se deben tomar decisiones por fases y el diferenciar los métodos que se pueden emplear en la resolución de los problemas. También se tiene que la programación dinámica es un método de optimización que puede aplicarse a diferentes y numerosos problemas, donde se tiene una mayor aplicación la resolución de problemas de optimización. Por otra parte, tenemos que las características de la programación dinámica son que el problema puede ser dividido en etapas. Cada etapa tiene un número de estados asociados a ella. Las decisiones óptimas de cada una va a depender solo del estado actual y no de las decisiones anteriores, y que la decisión tomada en cada etapa determina cuál será el estado de la siguiente. Ahora bien, existen dos procedimientos para la resolución de problemas de esta naturaleza. La primera es en retroceso, que se caracteriza
por tener unas condiciones terminales fijas y el cálculo de valores numéricos se realiza desde la línea terminal al punto inicial y en avance, que se caracteriza por tener unas condiciones iniciales fijas y el cálculo de valores numéricos se realiza desde la línea inicial al punto final. Finalmente, con la realización de este trabajo, podemos concluir que se ha cumplido el objetivo de identificar, reconocer y comprender de manera correcta un ejercicio de programación dinámica aplicado a la economía, con el fin de plantear y ejecutar de manera correcta la toma de decisiones de acuerdo a la ecuación de Pellman. Asimismo, hemos podido reflexionar sobre lo estudiado y analizado en la programación dinámica. Ahora bien, para concluir, me gustaría agregar que esta es la biografía de donde se obtuvo la información para realizar esta presentación y pues por nuestra parte sería todo. Por su atención, gracias